Las influencias más remarcadas en la obra de Leonel Coronado son Nahum Besenil, Julio Galán, Alfredo Castañeda y Marianela de la Hoz. En este momento que encuentro el mecanismo justo para expulsar todo este tipo de sensaciones, descubro que sí, que el silencio es lo peor que puede hacerse, pero por otro lado también la gente tiene una idea errónea muchas veces cuando me ven físicamente, no pueden entender o no entienden bien a bien que yo pueda ser quien pega esta diamantina, quien teje sobre el papel, quien cose, quien hace, ¿no? Y es finalmente que vivimos con una serie de cuestiones que no hemos sabido canalizar. En este caso ahí está en la obra. Pero la gente no me ve y me dice, bueno, es que tú no eres ese personaje, tú no eres quien está ahí, porque no se te nota, ¿no? Es un tema muy actual, ¿no? Y muy fuerte, porque sucede justo en los lugares en donde tú te crees sentir, donde tú deberías estar más seguro. Por ejemplo, el caso de los pederastas, de los padres pederastas, es mucho más violento de pronto, ¿no? Porque no entiendes cómo alguien que te habla de un ser divino como tal puede ingerirte todo este tipo de dolores, ¿no? Y si sucede en la familia, bueno, es muy traumático. Más en estos casos, mucho más fuerte. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo justificas? ¿Cómo te justificas a ti mismo? Y por eso suceden tantos suicidios, ¿no? El abuso y maltrato infantil es un problema que compete a todos los países del mundo. Es por ello que cada 19 de noviembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Abuso del Niño, iniciativa a la que se han sumado 149 organizaciones. Según la UNICEF, en América Latina, no menos de 6 millones de niños y adolescentes son objeto de agresiones severas y 80,000 niños mueren cada año por violencia dentro de la familia. Y peor cuando los padres encubren todos estos temas, ¿no? Sí, los abusos que suceden de un padre hacia un hijo o hacia una hija, y además son protegidos por la madre, ¿no? Eso es, creo que uno de los peores temas, ¿no? Y si hay una manera de decirlo de manera plástica, creo que es un buen canal, ¿no? Sí, es muy padre que existan los paisajes y que existan las cosas bonitas, pero habrá que hablar de los temas que están constantemente escuchándose en la televisión, en la radio y quizá en nuestro propio entorno. Sí, y además entiendo y admiro a la gente que hace cosas que van más bien canalizadas hacia ser una parte decorativa, tiene su mérito, ¿no? Y además no necesariamente creo que la gente tenga que hablar de temas sociales o como tal. Eso depende de lo que tú pretendes decir individualmente, ¿no? Y en este caso, para mí es muy importante que sea algo que tenga que ver con mi vivencia personal, ¿no? Yo no puedo hablar de cosas que no he visto o sentido, ¿no? No lo puedo hacer. Hay gente que tiene esa capacidad, yo no la tengo. Actualmente vivimos en un ambiente inmerso en la violencia, situación de la que no escapan los niños. Es por ello que es necesario difundir este problema.
con la finalidad de prevenirlo e identificarlo, e iniciar su tratamiento terapéutico temprano, evitando así las consecuencias y los efectos tan intensos que tiene sobre el ser humano. ¿A dónde pretendo llegar yo? A un público que generalmente no va a los grandes museos. He pretendido meter esta serie en centros culturales y no te los aceptan porque no puede haber desnudos, no puede haber sangre, no puede haber golpes, todo tiene que ser dirigido a exaltar las cosas positivas de la sociedad, ¿no? Sí, sí las hay, y claro que me parece importante, ¿no? Pero también es una base que los niños deben tener como información, ¿no? A lo mejor no sucede en su casa, pero para evitar que suceda justamente eso, ¿no? En ese momento en el que ellos están formándose, es donde hay que, y es la obligación de los padres, ¿no? Porque tiene que haber un diálogo de ellos con los niños, un diálogo inteligente. Y finalmente esa es la obligación de los padres, ¿no? Pero me interesa mucho seguir trabajando esta imagen, un poco para que sea la manera en que la gente identifica mi trabajo, ¿no? Cuando vean una imagen, sepan de quién se trata. En la actualidad estoy haciendo una serie en donde utilizo mi propia sangre para agregarle a esta imagen expresividad o estos temas de los sismos, pero también de la guerra, ¿no? Esas muertes de niños inocentes, ¿no? El origen perverso de mis pesadillas es una invitación a reflexionar sobre un problema que aqueja al mundo y que nos señala como sociedad. Leonel Coronado abre la puerta para mirar ese mundo que a veces censuramos por su crueldad, pero que debemos cambiar.